participación de la gente desde el día que el presidente encargado, Juan Guaidó, hizo el anuncio hace menos de 48 horas hasta ahora. Ya tenemos más de 200.000 registrados en la plataforma, lo que es un éxito total. Yo, para ponerte un poco las escalas, nosotros en Alimenta la Solidaridad, que tenemos 3 años trabajando en los sectores populares, en más de 87 puntos a nivel nacional, tenemos 7.000 niños a los que se le da almuerzo todos los días gracias a un gran movimiento de voluntariado. Tenemos aproximadamente 1.500 voluntarios que hacen esta labor. Y estamos hablando de que en un plazo de menos de 48 horas ya se han registrado más de 200.000 personas, lo que nos invita a tener mucha esperanza, las posibilidades de poder distribuir, de poder controlar, de punto de vista de la transparencia. Sí, esa Contraloría que es tan importante, que es lo que tiene a muchos venezolanos muy angustiados, porque dicen, bueno, el día que llegue a pasar la ayuda humanitaria, ¿cómo va a ser ese control? ¿A dónde llega? ¿Cómo evitar que pase a manos, bueno, inescrupulosas que puedan hacer negocio con eso? Correcto. ¿No? Y una cosa muy importante para nosotros tiene que ver también con la pedagogía de lo que es la ayuda humanitaria. Entender por qué hay unas poblaciones que son prioritarias, cuáles son esas poblaciones y de cuál es la magnitud y la escala de lo que estamos hablando. El plan de ayuda humanitaria no es el plan social como un todo que se está construyendo a través del Plan País y que va a ser implementado cuando logremos el tan ansiado cambio político en Venezuela. El plan de la ayuda humanitaria tiene que ver con la emergencia, tiene que ver con poblaciones que están en una situación de vida o muerte. Sí. Estamos hablando de niños en los primeros 1000 días de vida, que están en una situación de desnutrición, desde el momento que son concebidos hasta que tienen 2 años. Estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas, como puede ser, por ejemplo, el tema de la diabetes, el tema de la hipertensión. El día de ayer yo estaba en una asamblea en Santa Eduvigis y al terminar la asamblea se me acerca una muchacha y me dice, se presenta, me dice, se llama María Auxiliadora, y me dice que es diabética, y me dice, no se olviden de nosotros, porque la verdad es que es tan difícil conseguir los medicamentos, solamente los consigo en dólares y no tengo la posibilidad de pagarlos, y cuando no tengo acceso a los medicamentos, mi salud se deteriora muy rápidamente. Entonces es realmente una emergencia la que estamos viviendo en Venezuela, es realmente una situación trágica, dura, que nos llama a todos a actuar y a seguir exigiendo que se abra el canal humanitario en nuestro país. Y esa es una de las peticiones que se harán hoy, ese es uno de los motivos por el cual la gente está en la calle para pedirle a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que permita la apertura del canal humanitario. Ayer Diosdado Cabello decía que hoy podía haber un falso positivo este 12 de febrero, de hecho decía, ojo, la oposición plantea un falso positivo para el ingreso de tropas extranjeras, no es ni ayuda ni es humanitaria. Y por otro lado, Freddy Bernal, también allí en la frontera, decía que esto es un caballo de Troya. Roberto, esto es un caballo de Troya, lo que se quiere introducir a Venezuela, que está ahora mismo en tienditas en Cúcuta, esa ayuda humanitaria. Mira, es muy importante cuando uno ve, digamos, fríamente las comunicaciones de lado y lado, ¿no? Ya es un análisis y dice, bueno, por un lado tienes al régimen, a la cúpula que se mantiene enquistada en el poder, al usurpador y a quienes lo acompañan, que todo el tiempo están hablando de la violencia, todo el tiempo están en una puesta de escena militar, todo el tiempo están negando la crisis humanitaria que es tan evidente que hay en nuestro país. Y por otro lado tienes un movimiento profundamente civil, dirigido desde la Asamblea Nacional, con un presidente encargado que ha asumido su responsabilidad, pero sobre todo también, como lo estamos viendo en las calles de hoy, de miles, cientos de miles de venezolanos que tanto en el país como fuera de Venezuela se han movilizado. Y nos hemos movilizado porque hemos decidido asumir el protagonismo de un momento histórico que nos invita a la responsabilidad a todos los venezolanos. No se trata de un liderazgo mesiánico, no se trata de que Juan Guaidó va a resolver todos los problemas del país él solo, ni que la Asamblea Nacional, los diputados. Se trata de que somos todos los que estamos llamados a hacer nuestro papel, a cumplir nuestro rol. Y por eso es que hemos hecho esta plataforma, voluntarios-por-venezuela.com, voluntarios-x-venezuela.com. Sí. Y lo digo con mucho énfasis porque ya han creado por ahí también los falsos positivos que existen, son los falsos positivos web que ha hecho el gobierno para tratar de desviar la atención. Pero no lo han logrado porque al final la gente está prestando mucha atención y nos está ayudando a replicar este mensaje. Un mensaje donde los venezolanos tenemos el rol de informar sobre lo que es la ayuda humanitaria, de identificar las poblaciones en una situación de riesgo y reportarlas, porque son poblaciones que no están institucionalizadas. Cuando hablamos de niños en los primeros 1000 días en situación de desnutrición, no es que podemos ir a la esquina y nos los encontramos a todos. Están distribuidos por el territorio nacional. Y en la Venezuela profunda, donde no se ve. Correcto. Y el tercer elemento que hablábamos también, por supuesto, que es la Contraloría Social. Nosotros hemos hablado de que queremos millones de ojos sobre la ayuda humanitaria para que se sepa hacia dónde va, cómo está siendo distribuida, que evitemos cualquier tipo de corrupción. En países que han sufrido crisis humanitaria, como es el caso
de Haití, por ejemplo, se calcula que hasta el 50% de la ayuda puede perderse. Y yo creo que los venezolanos y el voluntariado por Venezuela tiene una gran oportunidad de demostrar que si nosotros nos abocamos, nos organizamos y ponemos todo nuestro talento, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en una sola dirección, podemos ser un gran ejemplo para el mundo entero de que en Venezuela no se va a perder nada de la ayuda Y humanitaria. hay una gran motivación, según nos estás diciendo, 200.000 registrados en menos de 48 horas, nos dice que la gente inédito, está... Es inédito, estamos hablando de más de 12 registros por segundo. Imagínate. O sea, es algo que, y no solamente en el país, sino venezolanos fuera, es algo que realmente nos tiene muy esperanzados, saber que está esa energía y que esa energía y que hay la madurez también. De decir, tenemos que salir a la calle como el día de hoy a las movilizaciones, sí, pero también tenemos que organizarnos. Claro. Y tenemos que atender el llamado de tener mecanismos de comunicación directa, de tener formación y de tener la posibilidad de transformar la realidad con nuestras acciones. Oye, Roberto, ¿cuán importante es que la Fuerza Armada permita el acceso y la apertura del canal humanitario? Tomando en cuenta que ayer Juan Guaidó hizo una entrega importante Correcto. de ayuda humanitaria a una organización pues de niños que necesitan precisamente esos suplementos alimenticios y mujeres embarazadas también. Ya se hizo esta entrega sin que se haya abierto todavía el canal. De hecho, no tenía nada que ver esta ayuda que se entregó ayer con lo que está en tienditas en Cúcuta. Correcto, es que hay una cosa que es importante que destaquemos. La crisis, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela arrancó hace 3 años. ¿Okay? Y yo soy testigo de eso. Yo me empecé a encontrar en nuestro trabajo de prevención de violencia muchos niños y niñas en sectores populares pidiéndonos comida. Y de ahí nace Alimenta la Solidaridad. Claro. Pero así como está Alimenta la Solidaridad, hay cientos de organizaciones y miles de venezolanos que hemos estado abocados a dar respuesta a la crisis humanitaria. Entonces, la realidad es que sabemos que hay muchos caminos por donde entra la ayuda y sabemos que tiene que ver también con funcionarios públicos, con soldados que están apostados en la frontera y cuando llega esa ayuda dicen, mira, pasa, pasa porque yo no voy a cumplir una orden de esa naturaleza. Ahora, eso no menoscaba la masificación que implicaría que permitan que todo lo que está en los centros de acopio en nuestra frontera pueda ingresar. Y ese es el dilema que hoy se le presenta a nuestra Fuerza Armada. Por un lado, tienes un pueblo que está desesperado por recibir los medicamentos, los insumos, los suplementos nutricionales para quienes más lo requieren. Y por otro lado, tienes una élite desconectada en el poder, usurpando los símbolos del poder que bloquea el acceso a esta ayuda. Nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Este es un movimiento que no es un movimiento violento, este es un movimiento civil, es un movimiento que se preocupa por los más necesitados. Entonces todo ese miedo y toda esa narrativa que han creado ellos del tema militar, lo que para mí logra es desnudar lo que son sus verdaderas intenciones y su verdadera naturaleza, que es un grupo que solamente le queda la fuerza para mantenerse en el poder. Bueno, y escuchamos declaraciones tan altisonantes y fuertes para un pueblo que no logra comprar alimentos, no los consigue y si los consigue no los puede pagar, como el de ayer de Freddy Bernal diciendo que a los venezolanos nos gusta que se nos quede la carne entre los dientes, por ejemplo. Sí, y vemos donde hay comunidades que no tienen ni siquiera cómo conseguir un poquito de proteína para darle a los niños y son esos niños que están Sería interesante desnutridos. que Freddy Bernal se diera una vuelta por los sectores populares de Caracas, donde él fue alcalde, por cierto, y se cuestione, ¿hace cuánto tiempo la gente no se le queda un poquito de carne en los dientes? ¿No? ¿Hace cuántos años los venezolanos estamos atravesando una situación tan terrible como la que se presenta para que hagan ese tipo de declaraciones que al final son muy cínicas? Sí. Son muy cínicas y son nefastas declaraciones. Resultan hasta dolorosas. Son dolorosas, reflejan la desconexión y reflejan que las personas que están hoy usurpando el poder no tienen ninguna preocupación, no tienen ninguna sensibilidad por quienes están sufriendo hoy más la crisis. Oye, Roberto, esa